Pastor Gabriel, y buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un privilegio estar junto con ustedes para enseñar la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Calle, soy pastor en la Iglesia Bautista La Capilla de la Roca en Lima, en Perú. Y he tenido el privilegio de servir ahí ya 15 años como pastor. Enseño también en algunos seminarios en Lima el curso de predicación expositiva. Justamente estaremos dando ese taller mañana, pasado mañana también, con varios hermanos. Y he venido aquí, gracias a la invitación del pastor Gabriel, he podido venir con mi esposa esta vez y estoy contento por eso. Ella se llama Paola, tenemos 22 años de casados, que vamos a cumplir 22 este fin de semana. Entonces es un viaje de aniversario también. Gracias por la invitación que nos han hecho. Y hemos recibido la hospitalidad de todos ustedes. Gracias por recibirnos de esta forma tan calurosa. Hoy día justo un hermano nos decía, es porque somos hermanos, somos parte de una misma familia, que es la familia de Dios, y lo notamos claramente en el amor con que nos han recibido. Tenemos 3 hijos. El mayor tiene 20 años, se llama Daniel también, como yo. El segundo, 17, se llama Esteban. Y la última tiene 13 años, se llama Gracia. Y los hemos dejado solos a ellos, creo que van a sobrevivir. La iglesia ahí les está cuidando, pero nuestras familias también están con mis papás y siempre están pendientes de ellos. Pero ya están grandes, así que ha sido un buen tiempo ahora para salir nosotros dos. Después de varios años que podemos salir solos nosotros dos, y gracias nuevamente. Bien, vamos a estudiar hoy día Primera de Juan, así que les pido por favor, hermanos, que abran sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2. Y veremos en esta tarde, no sé cómo decirle si tarde, noche, porque veo la hora, son más de las 8, pero todavía es de día. No es así allá, son 2 horas menos en Lima, así que, bien, vamos a ir a la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14, vamos a estar estudiando en esta noche. Uno de los temas más importantes en la vida cristiana es la seguridad de la salvación. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido dudas de nuestra salvación. Y por eso es un tema muy significativo para el Señor. Dios quiere que sepamos que somos verdaderamente sus hijos amados. Tener la certeza que estamos reconciliados con Dios produce gozo en nuestros corazones. El predicador Martin Lloyd-Jones decía que un cristiano deprimido es una contradicción de términos, precisamente porque el cristiano ha sido redimido, ha sido reconciliado y tiene gozo en su Señor y sabe que es hijo de Dios. Así que, ¿cómo puede estar deprimido? Claro, él tiene uno de los mejores libros en cuanto a la depresión. Su título es Depresión Espiritual. Si pueden conseguirlo, leerlo, es excelente ese libro. El apóstol Juan escribió su primera carta precisamente con ese propósito, para que sus lectores realmente conocían al Señor Jesucristo, supieran que tienen vida eterna. Lo que él dijo, Juan, en sus primeros 2 capítulos, está diseñado para que autoexaminemos nuestras vidas y nos postremos de rodillas delante del Señor, agradeciéndole por la preciosa salvación que tenemos. Pero también escribió para que si reconocemos que no somos cristianos, entonces que con corazón humilde delante de Dios nos arrepintamos y confiemos en Él como nuestro
Señor y Salvador de una vez. Entonces la pregunta que quiero que piensen, seguramente se la han hecho muchas veces. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? En otras palabras, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes el perdón de tus pecados? ¿Tienes la confianza que el Señor Jesucristo te ha reconciliado con Dios y eres hijo de Dios, parte de su familia? ¿Tienes esa seguridad que al morir irás a vivir de frente a su presencia? Juan, en los primeros capítulos, 2 capítulos, ha presentado 2 pruebas que brindan seguridad a los verdaderos creyentes. En primer lugar, habló de la prueba de la obediencia a la palabra de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos andar en la verdad de la palabra de Dios. Y la segunda prueba es la prueba del amor a los hermanos. En los versículos anteriores, observa, 1 de Juan 2, el versículo 10, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Eso significa no es cristiano y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, Juan interrumpe lo que está escribiendo porque no quiere ser malentendido. No quiere poner en duda la salvación de sus hermanos, más bien quiere animarlos, quiere afirmarlos en su fe. Y por eso en los versículos del 12 al 14 establecerá que sus lectores son creyentes genuinos, son creyentes verdaderos. Como dice un comentarista, las duras declaraciones de los versículos 10 y 11 que hemos leído no están dirigidas contra ellos, fueron escritas a ellos. No son acerca de ellos, pero son escritas a ellos. Son los falsos profesantes, son los que demuestran por medio de su desobediencia a la palabra de Dios, los que demuestran que no tienen amor por sus hermanos, son ellos los que deberían temer estas palabras, porque todavía están en tinieblas, según Juan. Pero esta declaración y todo lo que vemos en Primera de Juan, más bien debería dar certeza a los creyentes verdaderos. Debería dar seguridad de su fe a los hijos de Dios. Estas 2 pruebas, la prueba de la obediencia a la palabra de Dios, la prueba del amor a los hermanos, debe darnos seguridad a los que somos verdaderos hijos de Dios. Más todavía, Juan, con sus propias palabras, enfatiza que somos hijos de Dios y al mismo tiempo cuestiona y destruye la falsa seguridad de los hipócritas. Entonces, mi oración, hermanos, con este estudio es que cada uno de ustedes tenga realmente el gozo de su salvación, que tenga la seguridad de su salvación, la seguridad de la vida eterna. Juan presenta en estos versículos que vamos a leer 3 certezas de una salvación genuina. 3 certezas de una salvación genuina y que nos animen estas verdades. Vamos a leer el texto, 1 de Juan 2, del 12 al 14. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Observa bien que en estos versículos hay 6 declaraciones. Hay 6 declaraciones, 6 afirmaciones que están divididas en 2 secciones. Cada sección se dirige a 3 grupos de personas en el mismo orden. ¿A quiénes habla Juan? En primer lugar, a los hijitos. En segundo lugar, a los padres. Y en tercer lugar, a los jóvenes. Y en la segunda sección se repiten las 3 declaraciones a estos 3 grupos de personas y en ese mismo orden. Hijitos, padres, jóvenes. Sin embargo, cuando analizamos estos grupos en mayor detenimiento, nos damos cuenta que en realidad no son 3 grupos, son solo 2 grupos. Y vamos a ver cuáles son. Algunos no encuentran ninguna distinción y piensan que todos los términos se refieren a los verdaderos creyentes. Hijitos, padres, jóvenes, es una forma de decir hermanos, una forma de decir creyentes. Algunos creen esto. Pero si así fuera, ¿por qué Juan utiliza todos estos calificativos diferentes? ¿Por qué simplemente no les dice hermanos de una sola vez? Otros dicen que son 3 grupos. Los hijitos, que son los nuevos creyentes, los jóvenes, que son creyentes más maduros en la fe, y los padres, que son los ancianos de la iglesia, llenos de sabiduría, llenos de madurez en la congregación. Sin embargo, el orden del texto no es así. Él no dice hijitos, jóvenes y padres. No hay una progresión en madurez. El orden es distinto. Utiliza el orden hijitos, luego padres, luego jóvenes. Y además, esta palabra, este término hijitos, lo usa Juan en toda su carta para referirse a todos sus lectores, es decir, a todos los cristianos. Observa lo que dice, por ejemplo, en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No le está hablando solo a los nuevos cristianos, está hablando a toda la iglesia cuando dice hijitos míos. Y también más abajo en el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es para todos los creyentes. Que seamos fieles al Señor, que perseveremos en su palabra y cuando Él venga por segunda vez, no nos alejemos avergonzados, sino que lo recibamos con los brazos abiertos, llenos de gozo. Hijitos, entonces, se refiere a todos los creyentes. Mira en 3:18. 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para todos los cristianos, no es para los nuevos cristianos solamente. Para todos nosotros que hemos confiado en Cristo, tenemos que amarnos no solo con palabras, sino de verdad. Por lo tanto, la mejor interpretación es decir que hijitos se refiere a todos los cristianos verdaderos, todos los que pertenecen a la familia de Dios. Y dentro de esta categoría de hijitos hay 2 grupos. Dentro de los cristianos hay 2 grupos de personas, los padres y los jóvenes. ¿Quiénes son estos padres y quiénes son estos jóvenes que menciona Juan? Lo que necesitamos responder es si Juan está hablando de categorías de edad, los ancianos y los jóvenes cronológicamente en la iglesia, o está hablando en categorías de madurez espiritual, los inmaduros y los maduros de la iglesia.
La imagen del padre en la cultura greco-romana era muy importante. El padre era la cabeza del hogar, era una sociedad, una cultura patriarcal, la cultura judía de la época de Juan. La Biblia también establece en la ley que el mismo tipo de respeto y de honra se debe tanto al padre como a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. Además, la palabra padre también se usaba para dirigirse a los ancianos de la congregación, a los maestros respetados, a los líderes del pueblo. Así que cuando Juan habla de los padres, se está refiriendo a los líderes espirituales, los maestros, los maduros espirituales, pero también creo incluyendo a los que tienen edad suficiente, han alcanzado sabiduría en la vida y son dignos de respeto en la sociedad. Este es un lenguaje patriarcal, pero no es un lenguaje sexista, porque cuando dice padres, incluye también a las mujeres maduras, a las mujeres sabias de la congregación. Por otro lado, los jóvenes son los cristianos que tienen menos tiempo en la fe, que son fuertes, que son activos, que están entusiastas con su fe, están dispuestos a hacer grandes sacrificios, pero todavía les falta la sabiduría de los más ancianos. Todavía les falta la paciencia, les falta la madurez que se alcanza con la experiencia en la fe. No es un término de desprecio cuando dice los jóvenes, porque Pablo le dice a Timoteo también, nadie tenga en poco tu juventud, nadie te desprecie por ser joven, más bien sé ejemplo de los creyentes. Todos hemos sido jóvenes, no es pecado ser joven, pero los jóvenes tienden más a la imprudencia, a la impetuosidad, a la impulsividad, a la falta de dominio propio. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay algunas pasiones propias de la juventud y que si tú quieres alcanzar la madurez debes dejar de lado. Entonces, Juan se está dirigiendo a todos los cristianos, todos los miembros de la congregación les dice, hijitos. Ese es un lenguaje inclusivo para referirse a todos ellos. Pero también quiere dar dos mensajes específicos a dos grupos de la iglesia. Los maduros, que llama padres, y aquellos que son activos, entusiastas, pero que todavía no tienen tanta madurez. Les llama jóvenes. Todos son creyentes verdaderos y todos son exhortados, todos son animados con gran amor, con gran pasión por el apóstol Juan. Y es que tenemos que recordar nuevamente el propósito de esta carta es dar seguridad, dar certeza de salvación a todos los cristianos. Juan está seguro que los creyentes que se han mantenido fieles en la iglesia tienen una fe genuina. Habían surgido algunos falsos maestros, pero ellos habían salido de la iglesia y los que se quedaron eran fieles, eran verdaderos. Y Juan entonces marca 3 certezas para que ellos permanezcan firmes en su gozo también. Imagínate lo que debe ser la división de una iglesia. Imagínate que surjan algunos falsos maestros, algunos que están enseñando herejías en la iglesia. Hay un periodo de lucha, hay un periodo de contienda, hay un periodo de malestar en la iglesia. Finalmente salen los hombres impíos, salen aquellos demostrando que realmente nunca fueron cristianos y se quedan en la iglesia los cristianos fieles. Juan les quiere animar y les quiere decir, hay 3 certezas que deben producir gozo, alegría, contentamiento en su corazón.
deben estar fortalecidos y animados en su fe. Así que este es un llamado directo, un llamado personal, lleno de afecto sincero, lleno de ternura. Por eso les dice hijitos varias veces en su carta, porque los ama, los quiere animar, son parte de la familia de Dios. Y las frases que él menciona en este texto son similares, las 6 frases. Observen el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque. Luego, os escribo a vosotros, padres, porque. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque. Y da la razón. Y en el versículo 14, nuevamente, os he escrito a vosotros, hijitos, ¿por qué? Y da la razón. Os he escrito a vosotros, padres, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque. Juan está enfocado, Juan está determinado, Juan quiere compartir con ellos estas verdades que son verdades teológicas. Son verdades teológicas, doctrinales, profundas, pero que tienen un impacto muy práctico en la vida de cada uno de nosotros. Es doctrinal, es teológico, pero muy práctico, porque produce humildad y produce seguridad en nuestros corazones. ¿Cuáles son estas certezas? ¿Cuáles son estas seguridades de nuestra salvación que deben producir esperanza y fortaleza en nuestros corazones? Son 3. La primera es el perdón de los pecados en Cristo. ¿No te da gozo saber que eres perdonado? Perdonado por Dios de todos tus pecados. Es la primera seguridad, el perdón de los pecados en Cristo. Se aplica a todos los creyentes. Observa lo que dice en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, todos los cristianos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta es una realidad de todos los que han puesto su fe en Cristo. Les escribo porque sus pecados han sido perdonados, y han sido perdonados no por sus buenas obras, no porque ustedes son mejores que los demás o tienen méritos que otros no tienen, o porque han hecho ciertos rituales, o porque han cumplido con ciertas buenas obras. No, han sido perdonados, ¿qué dice ahí? Por su nombre. Por su nombre. Dios tiene comunión con ellos, son sus hijos, los ama porque han sido perdonados. Y esta experiencia del perdón es real en cada creyente genuino. Hemos sido limpiados de nuestras manchas, hemos sido purificados de nuestra maldad. Hemos sido limpiados completamente por su nombre. Significa por quién Él es y por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Jesús mismo, antes de ascender a los cielos, le ordenó a sus discípulos, en Lucas 24:47, les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús caminando, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. El perdón entonces, la redención, el rescate de la esclavitud del pecado es segura, es cierta, porque se basa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y muy relacionado con ese perdón de Dios está la gloriosa verdad del versículo 13. Observa el versículo 13 al final cuando habla a los hijitos también. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuál es el fin de nuestra salvación?
¿Por qué Dios nos salva? El fin último de nuestra salvación no es el perdón de nuestros pecados, sino que conozcamos más a Dios. Él nos perdona para que le conozcamos mejor, para que estemos reconciliados con Él. Es por medio de Cristo que tenemos acceso al trono celestial de nuestro Padre. Y podemos verlo, podemos conocerlo, podemos experimentarlo en su palabra. En esto consiste la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús en su oración sacerdotal? En Juan 17, versículo 3. En esto consiste, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿lo ves claramente? Dice Juan que solo es posible conocer a Dios si tienes tus pecados perdonados. Si estás en tus pecados, si aún no te has reconciliado con Dios, estás en tinieblas. No entiendes nada del Evangelio y estás camino a la perdición. Pero si Cristo te ha limpiado, entonces ahora sí tienes libertad para agradar a Dios, para conocerle mejor y para vivir para Él. ¡Qué tremendo gozo! ¡Qué gran alegría! Ninguna penitencia, ninguna buena obra, ningún sacrificio que hagas, ningún bautismo, nada te reconcilia con Dios, porque nacemos muertos en delitos y pecados. Somos enemigos de Dios si permanecemos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo para morir por los pecadores y darnos el perdón y la vida eterna. Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros para que seamos limpios y nos convirtamos de miserables, de ovejas descarriadas, nos convirtamos en hijos de Dios, hijos amados de Dios. En la cruz, el Santo Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en Él. Y si tú ahora mismo te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, tendrás el perdón completo de tus pecados pasados, presentes y futuros, y serás incluido en la familia de Dios. ¡Qué gozo más grande! Y solo así podrás tener acceso a Dios. Solo así tendrás el derecho de ser llamado hijo de Dios, y solo así serás libre para conocer de forma íntima y de forma profunda a Dios, tanto así que le puedes llamar Padre, Padre, porque lo conoces ahora realmente. Esa es la preciosa seguridad que tenemos en Cristo. La primera certeza, entonces, que es una realidad, no es algo abstracto, no es algo doctrinal solamente, es una realidad, es el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. La segunda certeza de nuestra salvación es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Ahora Juan habla a los padres. Mira lo que dice. La frase se repite en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y mira el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Es la misma frase dos veces. Significa, ustedes han conocido, ustedes han tenido comunión, tienen una relación íntima, una relación profunda con aquel que es desde el principio. No tienen un conocimiento superficial, no tienen un conocimiento falso, sino genuino, probado del Señor Jesucristo.
Su seguridad se fortalece porque son tantos años de fe perseverante, tantos años de obediencia, tantos años de crecimiento espiritual, tantos años de pruebas. Y ustedes han llegado a un punto de madurez que pueden decir: yo conozco a Dios, yo conozco al Señor. Hemos tenido la oportunidad de conversar un poco, brevemente, con algunos de los hermanos desde que hemos llegado aquí a Chile, y nos han contado sus experiencias, y vemos claramente la providencia de Dios, cómo Él va guiando las circunstancias. Y parecen pruebas muy difíciles, a veces tragedias, pero Dios utiliza lo que ocurre en nuestras vidas para llevarnos a un punto de conocimiento de Él mayor y más fuerte en nuestra vida cristiana. En los últimos meses en nuestra iglesia hemos estado estudiando el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth vemos la providencia de Dios claramente. Casi no se menciona el nombre de Dios, pero todo lo que acontece es obvio que está siendo guiado por Dios. Noemí tiene su esposo, tiene sus 2 hijos, mueren en Moab. Luego hay bonanza en la tierra de Israel, lo cual le hace pensar a Noemí que debe regresar a Belén. Todo eso es guiado por Dios. La tragedia de la muerte de su esposo y sus hijos es permitida por Dios. La bonanza en Israel es producida por Dios. El hecho de que Ruth decida seguir a Noemí hasta Israel es por Dios también. Aún el plan que se le ocurre a Noemí para que Ruth se acerque a Booz es guiado por Dios. Es un plan atrevido, un plan arriesgado. Le dice: vas a ir en la noche y le vas a descubrir los pies. Es un plan, incluso podríamos decir, cuestionable, pero que Dios usa, que Dios guía. ¿Y para qué? ¿Para el bienestar de Noemí? Sí, para el bienestar de Noemí. ¿Para el bienestar de Ruth? También. Y también de Booz. Pero principalmente para unirlos y proveer un heredero que luego traería a nuestro Señor Jesucristo. Él está obrando a un nivel local en la vida de estas personas, pero está obrando a un nivel mucho más grande también para proveer un Salvador para el mundo. Y todo por su providencia, a través de hechos cotidianos de la vida. Y eso es lo que Él hace también en nuestras vidas, produciendo madurez, produciendo fortaleza. Y les dice entonces: ustedes, padres, los que ya son mayores, tienen más tiempo en la fe, en la congregación, ustedes pueden decir que conocen al que es desde el principio. Conocen mejor a Dios. Y por supuesto, si conocen bien a Cristo, conocen bien al Padre también y tienen comunión con Él. Esa es la segunda seguridad, la segunda certeza, la comunión con Dios, la comunión con Cristo. Y en tercer lugar, la tercera certeza es la victoria sobre Satanás. La victoria sobre Satanás. Juan escribe a los jóvenes. Ahí en el versículo 13, en la segunda parte dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Cuando dice maligno, se refiere obviamente a Satanás, al diablo. Mira en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el dominio
de Satanás. Y parece que cada vez los tiempos son peores y podemos dar testimonio de que esto es verdad también en nuestros días. El mundo entero está bajo el maligno, pero dice Juan, no toca al cristiano. No toca al cristiano. El maligno no le toca. Eso no significa que no está activo. Eso no significa que no nos tienta. Sí nos tienta. Eso no significa que no sea poderoso. Sí es poderoso. Es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y tú tienes que estar firme en tu fe, confiado en el Señor, vestido de la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo. Cuando revisamos otros pasajes de la Biblia, notamos de su increíble poder para el mal. En Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y es una lucha real, y todos podemos dar testimonio que la lucha contra Satanás es real. Somos tentados todos los días. Sin embargo, Juan nos enseña en su carta también que el Señor Jesucristo ha venido a la tierra para destruir las obras del diablo. En primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Cristo ha deshecho las obras del diablo? Sí, lo ha hecho en la cruz. En la cruz, al morir, por medio de su muerte. Y en este versículo, Juan está felicitando a los jóvenes por haber vencido al maligno. Aunque en realidad esa victoria de estos jóvenes es la victoria de Cristo. Él venció en la cruz, pero nosotros podemos apropiarnos de esa victoria y vivir fieles a Dios. Vivir en obediencia a su palabra. Sí se puede. No podemos decir, es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me tentó, es que los demonios tienen la culpa. No podemos hacer eso. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, podemos vivir para Él. Podemos vencer en nuestra vida diaria al maligno. Observa aquí en Primera de Juan 4:4 también. Primera de Juan 4:4. Aquí está hablando de los falsos maestros y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hubo una división en la iglesia, surgieron los falsos maestros. Fue una situación muy complicada, muy difícil, muy amarga, muy triste para todos. Pero dice, los fieles, los creyentes verdaderos, vencieron. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si ustedes son fieles, predican la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios, viven el Espíritu Santo, van a vencer. Van a vencer. Pablo dice en Romanos también que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sabemos cómo los jóvenes habían vencido al maligno. Simplemente Juan les dice, ustedes jóvenes han vencido al maligno. No sabemos los detalles, no sabemos la situación que ocurrió. Algunos han especulado y es posible que cuando surgieron los falsos maestros, los jóvenes de la iglesia se levantaron, los confrontaron y los expulsaron de la iglesia. Algunos lo infieren por lo que dice aquí en Primera de Juan 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido.
Parece que esta fue la confrontación en la iglesia. Aquí están los fieles, los que dicen que Cristo vino en carne. Aquí están los falsos, los que dicen que Cristo no vino en carne. Y luego Juan dice, ustedes los han vencido. Y tuvieron que irse, tuvieron que salir de la iglesia. Observa en Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos habían salido de la iglesia y habían demostrado de esa manera que no eran creyentes. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Y parece que fueron los jóvenes, los fuertes, los activos de la iglesia, que los habían confrontado y ellos habían salido. Así que ahora Juan les dice a los jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Pero más importante que saber lo que ocurrió exactamente, al final de cuentas no podemos saber qué ocurrió exactamente. Más importante que eso es saber cómo los jóvenes habían vencido. ¿Cómo vencieron? ¿Qué hicieron para vencer a los opositores de Dios? ¿Qué hicieron para vencer a las huestes de Satanás que querían destruir la iglesia? Miren lo que hicieron. Está en la última frase del versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En esa última frase está explicando cómo es que los jóvenes pudieron vencer al maligno. Les dice, ustedes son fuertes. Son fuertes. Ahora, ¿por qué son fuertes? ¿Por qué son fuertes? ¿Porque son jóvenes? No, son fuertes, y la segunda frase nos da la clave, porque ellos, mejor dicho, la palabra de Dios permanecía en ellos. Conocían el evangelio, conocían las escrituras, las vivían, aunque todavía no eran lo suficientemente maduros, todavía eran impetuosos. Sin embargo, conocían la verdad. Y al conocer la verdad, los hacía fuertes. Y eso les hizo vencer a Satanás. La palabra griega para fuertes es ishuroi. Se utiliza muchas veces en la Biblia para referirse al poder de Dios. Estos jóvenes entonces tenían este poder, tenían esta fuerza que no venía naturalmente de ellos, sino que Dios les había dado. ¿Y cómo les dio ese poder? Porque ellos permanecían fieles a su palabra. De igual forma, hermanos, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y la palabra permanece en nuestros corazones, seremos fuertes para enfrentar las tentaciones de Satanás. Pablo en Efesios 6:10 nos exhorta a fortalecernos en el poder, en la fuerza del Señor, y utiliza la misma palabra cuando habla de la armadura de Dios. No es una fuerza natural, es la fuerza de Dios. La palabra de Dios no está en los falsos. La palabra de Dios no está en los hipócritas, no está en los mentirosos. La palabra de Dios no está en los que predican un evangelio falso. Pueden tener mucha popularidad, pueden tener mucho dinero, pero el poder de Dios no está en ellos. ¿Dónde está el poder de Dios? En aquellos que predican con fidelidad y viven con integridad la palabra de Dios. Ahí está el verdadero poder. Y tal vez son iglesias más pequeñas,
pero son hermanos fieles y son hermanos poderosos porque vencen en su vida diaria a Satanás. Juan aquí no está hablando de fuerza física, está hablando de la fortaleza espiritual que nace de permanecer firmes en las Sagradas Escrituras. El poder de la palabra de Dios para vencer al maligno está muy claro aquí en este texto. La sana doctrina, la exposición clara de la Biblia, la exposición fiel de las Escrituras y la obediencia a la palabra de Dios han sido claves en la revitalización de muchas iglesias. Fue lo que inició la Reforma también en el siglo XVI. No lo que se le ocurrió a Lutero, sino el poder de la palabra que cambió su vida. Y él, con esta palabra, se enfrentó a todo un sistema religioso y se inició la Reforma protestante. Estos hombres vencieron a Satanás porque fueron fieles al Evangelio de Jesucristo. No por sus propias fuerzas, o no por su carisma, o no por su inteligencia, sino por la gracia de Dios en su palabra. Y es una marca de una iglesia sana y es una de las certezas de nuestra salvación, que la palabra permanece en nosotros y nos fortalece para vencer al maligno. Entonces, ¿cuáles son las 3 seguridades de los verdaderos hijos de Dios? En primer lugar, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. En segundo lugar, la comunión con Dios. Somos parte de su familia. Y en tercer lugar, que hemos vencido al maligno. La victoria sobre Satanás, que no es por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por su palabra actuando en nosotros. Y esto debe darnos esperanza, debe fortalecernos, debe darnos gozo. No son verdades escritas en este libro solamente. No es doctrina abstracta, no es teoría, es realidad en las vidas de los verdaderos hijos de Dios. Y tenemos que apropiarnos de estas verdades y vivir como perdonados, vivir como miembros de la familia de Dios y vivir como vencedores, pero no con jactancia, sino sometidos a la palabra de nuestro Señor. Bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir que esto sea realidad en nuestra vida y en esta iglesia también. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades preciosas, estas certezas, estas seguridades que tú nos das a los que somos tus hijos. Todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, tienen el perdón de pecados, tienen la comunión de la familia de Dios y tienen asegurada la victoria sobre Satanás. Y Señor, perdónanos porque muchas veces no vivimos a la altura de nuestro llamado. En varias partes de las Escrituras dices que vivamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, a la altura de nuestra condición de hijos de Dios, de miembros de tu familia, de perdonados y reconciliados contigo. Y no lo hacemos. Vivimos mediocremente o vivimos en derrota o en desobediencia. Señor, que estas verdades que hemos visto nos confronten, que examinemos nuestras vidas y que las alineemos con tu palabra. Porque todos aquellos que permanecen en tu palabra y tu palabra permanece en ellos, tienen seguridad, tienen poder, tienen madurez espiritual.
Ayúdanos a crecer. Lo necesitamos. Ayúdanos a depender de ti cada día. Lo anhelamos. Señor, por favor, en el nombre de Cristo. Amén.